Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Oléscar. Bien. Ya dimos esta discusión en la comisión. Están claras las posiciones, está claro lo que nos dijo, por un lado, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y, por otro lado, el experto de la OIT, que hay que diferenciarlo entre el Comité de Libertad Sindical y la opinión de un experto. Está claro lo que nos dijo la Institución de Derechos Humanos, ya sabemos todo. Entonces yo ahora voy a hacer la argumentación de por qué no vamos a votar esto, y yo no lo puedo hacer sin fundamentar los artículos que vamos a votar y el contexto en el que se hace. No, es imposible. No podemos salirnos, ¿no?, del contexto. Y lo primero es que yo creo que es claro lo que dice recién el senador Bonomi. Acá hay una gran confusión entre huelga y ocupación, ¿no? Es decir, la Constitución no habla, el artículo 57, de la reglamentación del derecho de huelga pacífico. Y alguien se tiene que preguntar por qué no le puso el apellido. Porque sí se lo puso en el artículo 38 al derecho de reunión, donde dice que el Estado garantizará el derecho de reunión pacífico. Por lo tanto, si no se lo pone a la huelga, no es porque quiera huelgas violentas, es porque el concepto de pacífico en una huelga es un concepto extremadamente complejo para determinar cuál es la comparación, cuál es el elemento, una entrega de volantes. Es muy difícil de hacerlo. Entonces no tiene sentido hablar del ejercicio pacífico de la huelga. Sí puede haber el ejercicio pacífico de la ocupación, que es otro problema, y es la confusión permanente que se ha tenido a lo largo de aquí. Entonces, nosotros no creemos que haya que ponerle apellidos a lo que la Constitución no le pone, ya que tanto hablamos de la Constitución uruguaya, que es por la que nosotros nos regimos. Lo segundo que me pregunto, entonces me pregunto por qué, cuál es la razón que tenemos que ponerla, porque se está confundiendo la huelga con la ocupación. Segundo, la segunda pregunta que me hago, ¿qué va a significar en la práctica esto? ¿Cuáles son los mecanismos con los que se va a hacer? Esto tiene un gran grado de incertidumbre, un gran riesgo de utilización de mecanismos y parámetros para fijar esta reglamentación del derecho de huelga, que son complejos y que pueden tener consecuencias que, otra vez, no decimos que sucedan, pero decimos que hay un gran riesgo de que sucedan. ¿Y cuándo una huelga en el Uruguay impidió a los demás que ingresen? La ocupación sí impide, pero la huelga, yo no, la verdad, tengo bastante experiencia también, 35 años hace que estuve en huelgas con ocupación, incluso con ocupación financiera en la Española en el año 86, y fui el contador de esa era. Ahí sí se impedía a los no huelguistas entrar. Pero después estuve en decenas de huelgas, nunca se impidió, nunca está en juego, salvo que se haga la ocupación. Entonces, me parece que es absolutamente ilegítimo plantear la cosa en estos términos, es absolutamente fuera de lugar, y es la primera vez, no, la segunda, porque en el año 93 hubo un intento de proyecto, la segunda vez en la historia moderna del país, post-dictadura, que se intenta reglamentar el derecho de huelga. Y esto va a traer problemas, trae conflictividades, trae situaciones que no son buenas. Ahí me suma lo que decía Rubio. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se quiere ir por este camino? ¿Qué le agrega? ¿Cuál es el valor agregado de este artículo? ¿Cuál es el valor agregado de este artículo? Si se entiende que la Constitución ya lo garantiza, ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué le agregamos? Conflictividad, le agregamos don de mando, poder. Claramente ese es el valor agregado que tiene este artículo. Quiero decir que también hay que tener en cuenta, en tercer lugar, que no hubo diálogo para estos artículos, porque el diálogo no es una llamada telefónica y que termina en que se mejora un poquito la redacción del artículo. Eso no es diálogo, por lo menos no es diálogo en términos de lo que la Organización Internacional del Trabajo, es la primera y única vez que lo voy a nombrar, porque yo prefiero concentrarme en lo que ha sido nuestro trabajo,
es lo que ellas llaman diálogo. No hubo diálogo en estos artículos para incorporarlos en el proyecto de ley. Claramente, entonces, si no, ¿por qué no hubo diálogo? Y porque obviamente la posición del movimiento obrero históricamente hubiera dicho no se puede reglamentar el derecho de huelga. Y todos los ejemplos que puso el senador Gandini, me ahorró el senador Bonomi contestarle, es claro que todos los que nombró eran sucesos de ocupación, no sucesos de huelga. O sea que no confundamos y no queramos poner una cosa por la otra. En cuarto lugar, quiero mirar el contexto. Y me voy a sumar a lo que dijo el senador Andrade. Si yo pudiera llevar al acta esto, mostraría que en enero aumentaron los salarios y en marzo la inflación, por 6 meses, y en marzo la inflación ya se los comió. A partir del 1 de abril, los trabajadores tienen que sacar de su bolsillo plata adicional para poder comprar las cosas, porque el aumento de enero lo comió los primeros 3 meses. Y a los jubilados, que le dieron un 8,57 por el año, en julio, con suerte, capaz que en junio, pero en julio se los va a comer también. Y a partir de agosto los jubilados van a tener que poner de su bolsillo para poder mantener su poder de compra. Con el agravante, además, que no tienen correctivo, porque por lo menos los trabajadores en junio van a tener un correctivo. Entonces, es en ese contexto, en el contexto de una caída salarial muy importante, que no tuvo ningún nivel de protección, es que se hace. Y esto también se hizo sin diálogo, se hizo sin ningún tipo de negociación. El gobierno seguramente estará rezando que la inflación anual no pase el 12%, porque si pasa el 12%, los convenios se tienen que renegociar. ¿Ah? Lo dicen, algunos son automáticos, otros son no automáticos, pero lo tienen que hacer. O sea que les viene bien que hasta el 30 de junio siga subiendo, pero no pase el 12%. Pero se llamó a los trabajadores a decir, miren que en marzo ya perdieron todo el poder de compra, vamos a discutir en abril algo. Se llamó a los jubilados para decirle, están perdiendo jubilación, vamos a hacer un ajuste a cuenta en el medio de este año o los vamos a hacer llegar hasta diciembre con un aumento de jubilación que ya al 7º mes se perdió todo. Y ese contexto de no diálogo tiene que ver con esta medida que se está tomando aquí. Pero no solo los trabajadores y los jubilados ya perdieron, unos ya lo perdieron y otros lo están por perder su salario, sino que hoy se los convoca, y quien pueda decir que hoy hubo diálogo en el Consejo Superior de Salario no está diciendo la verdad, y les dice, miren señores, hasta enero no van a tener aumento salarial los que no perdieron demasiado empleo, y hasta abril el resto. Y después en junio van a tener ese pequeñito aumento de 3%, ¿no? Y en junio les vamos a dar un correctivo, pero les vamos a descontar lo que cayó el PBI. Porque si el PBI cayó, los trabajadores también tienen que perder salario, además del que perdieron de julio a diciembre, ¿no? O sea, entonces, como dijo el senador Andrade, ¿cómo va a haber diálogo? ¿Cómo no va a haber necesidad de reglamentar algunos de estos derechos si lo que está pasando, ¿no?, es que vamos a tener una enorme caída salarial que va a generar una enorme redistribución regresiva de los ingresos y eso necesita tener un sostén en la reglamentación de algunos derechos fundamentales del trabajo. Y en quinto y último punto, quiero decir, lo dije hace unos días cuando discutimos seguridad, ayer de mañana, nosotros no podemos no mirar el mix del 11, el 45, el 388, el 466, el 467 y el 468. Porque esos 6 artículos, el de que cuando son 3, y que ojalá fuera en el estadio el problema, ¿no? Pero es obvio que el estadio es una hipótesis de la mejor, digamos, ¿no? Pero está claro que no está pensado para el estadio. El 45 de las manifestaciones y los 4 que estamos discutiendo ahora son un mix que forman parte de una mirada integral de cómo dar respuesta a esta cuestión que se avecina con una brutal regresiva redistribución de la riqueza del ingreso que va a haber a partir de una decisión tomada hoy de que durante un año el que tiene que pagar el costo de la pandemia son los trabajadores asalariados. Terminó su exposición.